Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, en esta mañana. Esta mañana estaremos dándole continuidad a la carta de Pablo a Tito y estaremos en los versículos del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Oremos. Señor y Padre, damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, Padre, de poder estar aquí, en tu casa, en la iglesia, Padre, en el cual estamos y hemos venido, Señor, para poder adorar y alabar tu nombre, Señor. Pero también, Señor, hemos venido para poder ser, Padre, exhortados, enseñados, edificados a través de tu palabra, Señor. Padre, oro para que seas tú, Señor, concediéndome de tu gracia, Padre, porque hemos venido de cantar, Señor, que no valemos por ninguna posesión, por ningún mérito humano, sino únicamente por esa gracia que ha sido otorgada a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús oro. Amén. A manera de recordatorio, hermanos, entonces, puede sentarse. A manera de recordatorio, estuvimos entonces hace algunas semanas y empezamos la carta de Pablo a Tito, y el hermano nos compartió los primeros 4 versículos acerca de la introducción. Solo digo esto a manera para poder recordar y así poder conectar con la enseñanza que estaremos viendo el día de hoy. Entonces vimos que Tito, de acuerdo a Gálatas 3:2, era un griego. Vimos que Tito fue un colaborador de Pablo que sirvió en el ministerio de Pablo, de acuerdo a 2 de Corintios, para poder llevar a cabo tal obra. Entonces Tito, al ser un fiel colaborador de Pablo, ahora el apóstol Pablo dedica esta carta porque tendría que llevar a cabo una función muy importante, que es la que estaremos viendo el día de hoy. Y a manera de introducción, dice: los parámetros de Dios para todos los creyentes son bastante altos. Su requisito para los ancianos, para los pastores, para los líderes, para los servidores, no solo para los servidores, es que dice: establezcan ese modelo y den ejemplo a todo su cumplimiento a través de su carácter y su conducta. Estos ancianos, estos hombres que Dios ha dejado, no se califican, dice, con base a su habilidad, su inteligencia o su educación, sino con base en su carácter, su conducta moral y espiritual, en su capacidad para poder enseñar conforme al Espíritu de Dios les dé en su soberanía. Entonces, estos estándares de Dios, hermanos, para el liderazgo de la iglesia son altos, una verdad básica y de importancia crucial que muchas iglesias niegan en la actualidad. Voy a repetir eso. Los estándares de Dios para el liderazgo en la iglesia son altos, una verdad básica y de importancia crucial que muchas iglesias niegan e ignoran. Esto es importante, hermanos, para poder entender que los hombres que Dios ha puesto como ancianos no son puestos por nadie, no son puestos por ningún hombre, no son puestos por ningún grupo de personas, no son puestos por nadie que se le ha ocurrido una idea de cómo deben de ser estos hombres en la iglesia. Estos hombres, estos ancianos deben de ser puestos o deben de ser seleccionados de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido para su iglesia, el cual Él pagó con su sangre.
En primera de Pedro 1, 18 a 19 vemos que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que esta iglesia, la iglesia de Cristo, fue comprada a precio de sangre. En algunas congregaciones extraen y seleccionan requisitos para estos ancianos o para estos pastores o para estos servidores que parecen más relevantes y apropiados para la época, que satisfacen preferencias personales y que no entran en conflictos abiertos con estándares y prácticas sociales. También vemos que algunos se toman la libertad de elegir a candidatos que no cumplen ciertos requisitos bíblicos. Es por eso, hermanos, que la verdad es que nada se necesita más en la iglesia de Cristo si no es establecido en los principios bíblicos de Dios. La iglesia no necesita hombres porque sean inteligentes, porque tengan muy buena educación. La iglesia necesita hombres piadosos, temerosos, que tengan una conducta aprobada por Dios. Ningún hombre, dice, con buena habilidad, con buena inteligencia, con buena educación o con buenas ideas son los que necesita la iglesia, sino más bien hombres con caracteres y conducta aprobada por Dios. Punto número 1 esta mañana, entonces, estaremos en el versículo 5, dice, el punto número 1, orden en la iglesia. Entonces vemos que Pablo dejó a Tito en esta isla de Creta porque tenía que poner orden, dice, en aquello que estaba desordenado. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Ahora Pablo va a dejar a Tito en esta isla de Creta, y como vimos en la enseñanza pasada, vimos que en la isla de Creta el evangelio ya había llegado desde Hechos capítulo 2, verso 11, es decir, que en esta isla, en estas iglesias, ya habían cristianos, ya habían iglesias, el evangelio ya había llegado. Entonces ahora la misión de Tito, primero no iba a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque se iba a encontrar con una cultura cretense, dice, que eran muy famosos en el mundo antiguo por ser, dice el verso 12, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos e hipócritas. Y es a este tipo de personas que Tito va a enfrentar en Creta. Dice, es a este tipo de personas que iba a enfrentar Tito en Creta. Y Creta dice que era conocida por ser un lugar o una isla insegura, corrupta e inmoral, llena de gente poco confiable, porque estas iglesias no habían sido establecidas correctamente. Entonces, esto era lo que Tito debía de primero empezar a hacer. Debía de poner un orden. A manera de ejemplo, hermanos, esto me hace pensar a mí en este tipo de personas que, usted ha visto este tipo de personas que le gusta andar tras la política, tras el gobierno. Estas personas de alguna manera ponen su confianza en estos líderes políticos, en estos gobiernos, pero usted casi siempre ve que el resultado es que después estas personas empiezan a perder la confianza de estos líderes políticos, de estos gobiernos, porque estos líderes, estos políticos no cumplen con aquello que ellos han dicho. Hermanos, y esto es lo que está pasando en estas iglesias. Muchas iglesias, muchos hermanos, de alguna manera están perdiendo la confianza porque dice que habían hombres
que estaban dentro de la iglesia que no estaban siendo ejemplo. Y eso trajo una confianza total en muchos hermanos y en muchas iglesias. Por eso es que es triste que en una congregación de alguna manera no haya una confianza, que no haya ese ejemplo, porque aquellos que están liderando la iglesia de alguna manera no dan confianza. Entonces sigue diciendo la segunda parte, y aquí vamos a ver la razón, el motivo, el propósito por el cual Pablo dejó a Tito en Creta. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Y esa expresión, corregir lo deficiente, dice literalmente, para que acabases de poner en orden o poner algo recto. Pablo le dice a Tito, tienes que enderezar lo que está incorrecto, tienes que ordenar lo que está desordenado. Entonces las iglesias necesitaban orden. Esto era, hermanos, el problema que se estaba dando en esta isla, en estas iglesias, es que había un desorden. Las iglesias no habían sido ordenadas de una manera correcta. Y esta es la tarea entonces que Tito tenía que llevar a cabo. Tenía que corregir, dice, doctrinas y prácticas erróneas en la iglesia, porque los falsos maestros buscaban dividir a los miembros de la iglesia con el legalismo y las tradiciones judías. Las iglesias en Creta dice que estaban en peligro porque había muchos falsos maestros y mucha falsa enseñanza que estaban desviando a muchos cristianos de la fe. Les estaban corrompiendo en su corazón, los estaban desviando del evangelio verdadero. Por eso es que si usted mira ahí un poquito más adelante en los versículos 10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, note ahí, dice, porque hay aún muchos, no dice porque hay algunos, dice porque hay muchos, quiere decir que eran bastantes, dice, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas. Entonces dice que mayormente los de la circuncisión, y es que estos eran judíos que enseñaban que los gentiles debían de obedecer todas las leyes judías antes de llegar a ser salvo o para poder llegar a ser salvo. Entonces esto trajo confusión a muchos creyentes de estas islas. Si usted va a Hechos capítulo 15, verso 15, 1 al 5. Hechos 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos y otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden toda la ley.
Entonces es a este tipo de personas que Tito debía de enfrentar. Estos judíos dice que necesitaban primero cumplir ciertas leyes, cumplir ciertas reglas, obedecer lo que ellos decían para poder llegar a ser salvos. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias para ayudarlas a entender que los nuevos creyentes no tienen que ser judíos, no tienen que hacer ciertas leyes, cumplir ciertas reglas para poder ser salvo. Por eso Pablo le dice, no es por ahí, no es por cumplir reglas, no es por cumplir leyes. Dice, es por la fe en Jesucristo. Hermanos, es únicamente por la fe en Jesucristo que cada persona puede ser salvo. Tú no puedes ser salvo por cumplir ciertas leyes, por cumplir ciertos requisitos. Es únicamente por la fe en Jesucristo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe en Cristo que tú y yo podemos ser salvos. Es únicamente en la fe en Cristo que nosotros podemos llegar a alcanzar esa salvación que Dios da por gracia. Pablo dice que es solo por medio de la fe en Jesucristo en el cual podemos ser salvos. Entonces, regresamos a Tito. Entonces dice que Tito tenía encomendada la tarea de corregir, dice, y rectificar ciertas doctrinas. En el verso, si usted ahí mismo, volviendo a Tito, en los versos 13 y 14 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces Tito tenía que reprender estas falsas enseñanzas. Esto era el problema que estaba pasando en las iglesias. Esto era este desorden que se estaba dando en las iglesias. Y Tito tenía que corregir esto. Eran estas falsas enseñanzas. Y Pablo le dice, y mayormente a los de la circuncisión, porque enseñaban el cumplimiento de leyes y tradiciones alejadas de la Escritura. También ahí mismo en Tito 2:1 dice, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces vemos que indica, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está con la sana doctrina. Esto indica que tiene que existir un fuerte contraste entre las personas que dicen conocer a Dios, pero con las obras muestran lo contrario. Y Tito tenía que instruir a las personas para que vivan de acuerdo a la sana doctrina, de tal modo que sus obras confirmen su profesión de conocer a Dios. Es por eso que Tito debía de enseñar esa sana doctrina. Hermanos, porque no se trata de conocer, no se trata de decir conozco a Dios, sino se trata de una vida, de un carácter, de una obediencia que dé testimonio. Y esto es lo que estaba pasando. Tito tenía que corregir todas estas doctrinas. Pablo advierte acerca de no involucrarse, dice, en ningún tipo de discusiones insensatas con estos falsos maestros. También en Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, Pablo advierte a Tito que no es necesario, no es saludable entrar en contiendas, en discusiones. Dice el verso 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, dice. Entonces, cualquier hombre, dice Pablo, que en la iglesia cause división, dice, deséchalo, dice, apártalo, porque no atiende a la disciplina del Señor. Un hombre que tiene un corazón
regenerado por Cristo, va a ser disciplinado, va a ser reprendido y va a tomar aquella corrección de parte de Dios. Y Pablo dice, pero aquel hombre que, dice el verso 10, pero al hombre que cause divisiones, deséchalo. Y es eso lo que Tito debía de hacer, que si en la iglesia estaban hombres, habían hombres que estaban causando divisiones, Tito tenía que poner mano dura. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. Y Él la va a guardar y Él la va a predestinar hasta el día que Él regrese. Punto número 2. Sigue diciendo ahí en el versículo 5. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces vemos que había una necesidad de ancianos calificados en estas iglesias. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. Esa palabra, hermanos, anciano, viene del griego que significa presbútero y tiene su trasfondo judío. Por lo general hacía referencia a cualquier hombre de edad, pero el término ya había venido a utilizarse como un título oficial para los líderes de la iglesia primitiva, como lo evidencia el hecho de que los ancianos que se nombraban debían de tener el carácter espiritual más noble, así como poseer la habilidad para enseñar. El simple hecho de tener más edad, incluso más años en la fe, no califica a un hombre de manera automática para ejercer cierto liderazgo. Entonces vemos que estos ancianos no son calificados ni por su edad, ni por tener tantos años en la iglesia, sino por tener un carácter adecuado, conformado conforme a Dios manda. Es por eso, hermanos, que la iglesia en el día de hoy necesita hombres calificados de tal grado que sean establecidos como Dios ha mandado, no como el hombre quiere, no como el hombre piensa. Entonces dice que la función de estos ancianos era enseñar, conducir, aconsejar doctrinalmente a la iglesia del Señor. Estos ancianos eran los hombres que Dios había dejado para la conducción y el cuidado de su iglesia. Una de las cosas que nosotros vemos entonces es que la iglesia debe de tener ancianos. Es bíblico que la iglesia tenga ancianos. En el día de hoy es una necesidad en la iglesia que hayan ancianos. ¿Por qué? Porque no es solo la responsabilidad del pastor de cuidar y de proteger la iglesia. Hermanos, muchas veces tenemos la idea de que es responsabilidad del pastor únicamente el cuidado, la conducción de la iglesia. Y ciertamente el pastor tiene responsabilidad de cuidar, de alimentar la grey del Señor. Pero Dios ha dejado hombres piadosos, hombres calificados para llevar a cabo tal obra. Entonces vemos que de acuerdo a Hechos 20, 17, las iglesias deben de tener ancianos. Dice Hechos 20, 17, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí está esa palabra ancianos. También en Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, es una necesidad que en la iglesia hayan ancianos. La iglesia no puede ser dirigida únicamente por un hombre. De hecho, no es saludable, no es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado ancianos, Dios ha dejado líderes, Dios ha dejado pastores, Dios ha dejado servidores para el cuidado y la conducción de la iglesia. Por lo tanto, es responsabilidad de cada hombre, de cada creyente, poder llevar a cabo tal función. Entonces vemos que Tito tenía que poner, dice, ancianos en cada ciudad.
este desorden que estaba pasando, hermanos, en estas iglesias, debía de corregirse a través del establecimiento de ancianos. Y esa era la función de estos hombres. Pero también vemos, hermanos, la importancia de que a pesar de que haya necesidad en la iglesia de ancianos, debe de hacerse de una manera correcta. No debe de hacerse a la ligera, no debe de hacerse porque se deben tener ancianos, no, sino que se deben de hacer de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido. Por eso es que Tito no debía de elegir ancianos a la ligera. No nos dice cuánto tiempo llevó todo este tiempo para que él pudiera elegir ancianos. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que esto no debía de ser a la ligera. Por eso es que es tan importante que dentro de la iglesia haya esta responsabilidad de que cuando se elige a una persona para cierto cargo, no debe de ser basado en su conocimiento, en su habilidad, en su inteligencia, sino que debe de ser basado en el carácter y en la conducta que este hombre de Dios demuestra. Por eso es que usted ve que en algunas iglesias ejercen estos cargos donde hay hombres que probablemente son muy buenos porque tienen muy buen carisma, porque tienen un buen conocimiento, porque son muy inteligentes y por eso están ahí. Y es triste, hermanos, la verdad, es triste ver una iglesia donde se ponen hombres porque tienen estas cualidades. Pero nosotros debemos de saber que la iglesia, hermanos, no es ni del pastor, ni del anciano, ni del obispo, ni del líder, ni del servidor, sino de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre, de acuerdo a Hechos 20:28. La iglesia es del Señor. La iglesia, hermanos, no es de ningún hombre, no es de ningún pastor, no es de ningún anciano, es del Señor. Por lo tanto, todo lo que se lleva a cabo, todo lo que se hace, se debe de hacer de una manera ordenada. Como hombres de Dios, debemos tomar la responsabilidad de conducir y enseñar y cuidar en la iglesia que Dios nos ha puesto. La iglesia entonces dice que debe de ser ordenada, no debe de haber desorden. Hermanos, que Dios nos ayude y nos dé de su gracia para poder llevar a cabo esta función que tenemos como hombres que Él ha dejado en esta congregación. No podemos hablar de otra iglesia, debemos de hablar de la iglesia en la cual Dios ha puesto a cada varón en este lugar. Es nuestra responsabilidad de poder conducir, de poder guiar y de poder proteger la iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. La función de estos ancianos entonces era cuidar y proteger y sustentar. Y esa es la función de cada uno de los hombres que Dios ha dejado en esta iglesia. No es responsabilidad únicamente del pastor, es responsabilidad de todos. Entonces, regresamos a Tito. Entonces dice que Tito tenía que establecer ancianos en cada ciudad. Dice, así como yo te mandé. No debía de hacerse, dice que debía de hacerse conforme al mandato apostólico dado por el apóstol Pablo. Esto indica que Pablo estaba reiterando una instrucción previa. Mediante esta confirmación escrita del mandato apostólico, las iglesias sabrían que los nombramientos hechos por Tito se habían hecho bajo un mandato divino. Ahora el apóstol Pablo entonces va a recordarle a Tito las características y las virtudes que estos hombres debían de reunir para poder llevar a cabo tal obra. Entonces vemos, hermanos, que Tito debía de corregir estas doctrinas. Tito debía de poner en orden lo que estaba desordenado en las iglesias. Es responsabilidad de los hombres de Dios que Dios ha dejado en las iglesias de que hayan orden, de cuidar,
de que en la iglesia no entre falsa enseñanza, falsa doctrina, que puedan dirigir la iglesia del Señor. Pero Tito no debía de elegir ancianos hombres si no tenían aquellas características establecidas por Dios. Punto número 3. Dice el verso 6, el que fuere irreprensible. Y estas son las características que un anciano de Dios debe de tener. Y aquí vamos a ver 3 características que un hombre de Dios debe de mostrar. Y la número 1 dice, el que fuere irreprensible. Dice, esa palabra irreprensible, hermanos, significa una persona que no tenga que ser llamado a rendir cuentas o que sea digno de alguna acusación, que no tenga nada mediante el cual pueda ser acusado. Eso significa una persona irreprensible. Por supuesto, esto no significa que esta persona sea impecable, es decir, que no tenga pecado, porque ciertamente solo Cristo no tiene pecado. Dice, pero este hombre debe de manifestar una conducta aprobada, irreprochable y de integridad. Hermanos, quiero hacer una aclaración. Si los pastores de la iglesia, si los ancianos de la iglesia, si los servidores, si los líderes fueran honestos, ninguno de estos hombres cumple en su totalidad el ser irreprensible. Solo esa palabra, solo esa virtud nos deja sin excusa y sin defensa, porque de alguna o de otra manera hemos violado esa irreprensibilidad que Dios manda. Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando de tener una perfección y ausencia de pecado, porque es algo imposible, solo Cristo cumple esas perfecciones. Pero lo que está diciendo Pablo es que estos ancianos, que estos hombres no debían de tener defectos pecaminosos en sus vidas que justifiquen el poner en duda su virtud, su justicia, su piedad, de tal modo que sean acusados con justa razón. No debe de haber una sola cosa en sus vidas que les descalifique como modelo de carácter moral y espiritual para los creyentes que están bajo su cuidado. Es por eso que los ancianos, dice, no solo deben de enseñar y predicar de la manera correcta la sana doctrina, sino que también deben de vivir de una manera correcta, siendo ejemplo, dice, a los de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo encargó a Timoteo ser ejemplo. 1 Timoteo 4, 11 y 12 dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, Timoteo tenía que ganarse, tenía que mostrar respeto de aquellos hombres mayores. ¿De qué manera? Dando ejemplo como en sus enseñanzas, en su forma de vivir, en su carácter y en su comportamiento. Y es a través de este ejemplo como Timoteo iba a mostrarles a Cristo a estos hombres. Entonces, la primera característica que un anciano, que un hombre debe de tener, dice que debe de ser irreprensible, es decir, que tenga una conducta aprobada por Dios. Dice, esta característica que debe demostrar este hombre o este anciano de Dios para la iglesia, en Filipenses 3:17, Pablo hablando a la iglesia en Filipo dijo, Filipenses 3:17, Filipenses 3:17 dice,
hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Note que Pablo, aunque él dice no ha alcanzado la perfección, no ha alcanzado esa madurez, se siente lo suficiente firme en su camino de fe para poder pedirle a estos hermanos en Filipos, sed imitadores de mí. Y agrega, dice, y los invita a seguir el ejemplo de otros cristianos maduros. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vemos ejemplo en otros cristianos maduros, es de gran ayuda, es de ayuda en el crecimiento de la fe de cada hombre. Es por eso que estos ancianos debían demostrar ese ejemplo, porque a través de ese ejemplo iba a ser ayuda para aquellos cristianos en su crecimiento. En 1 Corintios 11:1 también Pablo repite la idea de sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es muy importante para los creyentes cuando tenemos ejemplos de otros cristianos maduros, cuando somos cristianos con ese carácter, con esa conducta adecuada. Por eso dice, y mirad a los que así se conducen. Hebreos 13:7 leo, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice otra traducción, dice, piensen, mediten, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, estos pastores son ese modelo de fe. El papel principal de estos líderes, de estos pastores, de estos ancianos, es mostrar ese modelo de fe a través de la enseñanza de la palabra, y sus vidas deben de reflejar ese carácter y esa conducta espiritual. En 1 Tesalonicenses 2:10-12 dice Pablo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó, dice, que os llamó a su reino y gloria. Note que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, dice, con vosotros los creyentes. Entonces, una persona irreprensible tenía ese carácter de poder ser este hombre ejemplo para los demás, para la iglesia del Señor. Entonces, regresamos a Tito. Entonces vemos que la primera característica que este hombre de Dios debe demostrar, dice que debe de ser irreprensible, y esa irreprensibilidad se va a empezar a mostrar entonces partiendo en su relación en su hogar. Dice, la segunda parte del verso 6, marido de una sola mujer. Y esta es la segunda característica que este hombre de Dios o este anciano debe demostrar. Literalmente dice, hombre de una mujer. Ser marido de una mujer se refiere a la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa, e implica pureza tanto fuera como dentro de la relación. Entonces, este hombre dice que debe ser marido de una sola mujer. Es bastante posible y demasiado común que un esposo se case con una mujer y que a pesar de ello no sea un hombre de una sola mujer. ¿Por qué? Porque tiene deseos por otras mujeres además de su esposa, o mantiene, dice, una conducta impura con otras mujeres. Por eso es que nosotros vemos que en Mateo 5:28 Jesús dejó en claro que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Tito aquí? Es que este hombre debía de mostrar entonces esta irreprensibilidad siendo marido de una sola mujer. Y muchas veces podemos pensar de que bueno, somos esposo de una sola mujer, pero se nos olvida de que Jesús llevó esto más allá todavía. Cuando la codicia, hermanos, empieza en el corazón, el centro de la identidad y la voluntad de la persona, mantener la pureza física no es suficiente. También es necesario, dice, evitar cometer infidelidad con los pensamientos y con la mente y el corazón. Por eso es que la mente de este hombre, el corazón de este hombre, no puede estar hacia otras mujeres, porque entonces este hombre, dice la Biblia, que no puede ser calificado para tal obra. En Salmos 24:3 al 4 dice, Salmos 24, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es por eso, hermanos, que el corazón de un hombre, la mente de un hombre, los ojos de un hombre deben de estar puestos únicamente en su esposa. No debe de haber lugar, no debe de haber cabida para una mente, para un corazón codicioso hacia alguien más que no sea su esposa. ¿Por qué? Porque si esto, hermanos, hay en un hombre de Dios, automáticamente está descalificado para tal obra. Entonces, si un hombre mantiene deseos hacia otra mujer que no sea su esposa, quiere decir que ha dejado de ser un hombre de una sola mujer, y tan pronto se conoce su infidelidad, este hombre queda automáticamente descalificado. Hermanos, esto es serio. Es la iglesia de Dios. Dios ha dejado hombres piadosos, reverentes a su palabra. No puede ser que la iglesia sea dirigida por hombres corruptos, por hombres con infidelidad. Por eso es que nosotros vemos que el ministerio más grande, más visible para nosotros los hombres comienza en el hogar. Nuestra irreprensibilidad debe de comenzar con nuestra relación con nuestra esposa. Un anciano de Dios no debe de tener una reputación sin mancha durante su vida de fidelidad a su esposa y de pureza. Debe de ser libre por completo de toda fornicación, de todo adulterio, de todo pecado. Por eso es que cuando una iglesia permite ejercer el liderazgo a un hombre corrupto en su vida moral, siendo fornicario, adúltero, esto trae consecuencia a la iglesia, porque es dañino para la congregación. Es por eso que se requiere que en la iglesia hayan hombres piadosos, hombres temerosos, hombres con una conducta y un carácter aprobado por el Señor. Dice la tercera característica que este hombre debe demostrar, dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí en esta parte del verso 6, hermanos, algunos comentaristas piensan que cuando habla de tener hijos creyentes, habla básicamente que tengan hijos convertidos. Es decir, si el hombre de Dios tiene 3 hijos, 4 hijos, deben de ser convertidos todos. También otros piensan que Pablo no se está refiriendo a que los hijos del anciano, otros también piensan que Pablo no se está refiriendo a la salvación de los hijos del anciano, sino
se está refiriendo a la sumisión y a la obediencia de sus hijos, y particularmente en el verso 6, viendo en su contexto en esta carta y también lo vemos en la primera carta de Timoteo 3, lo que Pablo está diciendo aquí ciertamente es que no es tanto que los hijos de un anciano o de un pastor o de un obispo o de un servidor o de un líder sean creyentes, sino que sean fieles. Y esta palabra creyentes acá a veces se usa en términos y se traduce como fieles, y es fieles en el Señor. El término creyente es una palabra que proviene del griego pistos, que es fiel y significa alguien que es fiel. Por ejemplo, en Tito 2:10 dice, ahí recuerde que estuvimos viendo en Tito 2:10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles. Y ahí está esa palabra fieles, que habla de aquellos siervos cristianos que deben servir a sus amos, no defraudando, dice, sino siendo fieles. Y esa palabra fieles es la misma palabra fiel o fieles que aparece en el verso 6. Es por eso que en algunas traducciones vemos que dice que tenga hijos fieles. El término creyente, hermanos, expresa especialmente el aspecto de la sujeción de los hijos, de la obediencia de los hijos, que estén sujetos. También otra razón que podemos ver que Pablo se refiere a la sumisión y a la obediencia de los hijos es en el texto de 1 Timoteo 3:4, dice que gobierna bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Si usted nota, en Timoteo 3:4 Pablo dice que gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción. Y note la conexión con Tito, y note la conexión que hace con Tito y con Timoteo. Vemos que los requisitos del anciano dice que tienen que tenga hijos en sujeción, y en Tito dice que tenga hijos creyentes. Pareciera que estuviera hablando de requisitos diferentes, pero estos requisitos, tanto dado a Timoteo como a Tito, por igual, son los mismos. Es decir, que tengan hijos obedientes, hijos sujetos, hijos fieles, que no estén acusados de rebeldía. Por esto claramente, hermanos, esto está claramente testificado como un testimonio público de que el anciano de Dios, el hombre de Dios, dice que el anciano de Dios o el hombre de Dios gobierne bien su casa. Dice, es decir, que los hijos del anciano no deben de vivir de una manera descontrolada en el pecado o rebeldía, o alguien que esté fuera de control. Entonces vemos que si un anciano tiene hijos que no son fieles, que no son sujetos, que no son obedientes, que son desobedientes, que viven una vida desordenada, dice, este hombre de Dios no puede estar ejerciendo cierto cargo. ¿Por qué? Porque eso manifiesta que ciertamente no ha gobernado bien su casa. Primera de Timoteo dice 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de su familia si no sabe cómo guiar a su familia, si no sabe cómo llevar a los pies de Cristo a su familia, si no sabe cómo llevarlos a una fidelidad, si no corrige, si no exhorta, si no reprende, si no cuida? ¿Cómo puede, dice Pablo, cuidar la iglesia del Señor? Entonces, esta es una característica, una virtud que debe demostrar un anciano de Dios, que tenga hijos fieles, que tenga hijos obedientes, que no sean hijos que son desordenados, que viven una manera desordenada en el pecado. Entonces, si esta es una cualidad de este hombre, hermanos, la Biblia nos muestra
que tal hombre no puede estar ejerciendo cierta función. ¿Por qué? Porque no se trata de agrado, sino se trata de ver qué es lo que Dios ha demandado y qué es lo que Dios ha establecido para su iglesia, la cual Él compró. Punto número 4 en esta mañana, dice el verso 7, punto número 4, dice administradores de Dios. Dice Pablo en el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí está este término intercambiable. Primero habló de ancianos en el verso 5, ahora habla de obispo. Y esa palabra obispo viene del griego episcopos, que significa supervisor. Y este supervisor, este obispo, este episcopo, dice que está encargado de cuidar, de supervisar, de vigilar, de mirar a los de la iglesia de Cristo. Es por eso que en Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que en el Espíritu de Dios os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Dice, mirad por vosotros. Estos ancianos, estos obispos, deben de mirar primeramente por sus vidas para entonces poder mirar por los demás, para entonces poder cuidar hacia los demás. Quiere decir que si este hombre no mira primeramente por su vida, no cuida su vida espiritual, no puede cuidar aquello que se le ha encargado. En 1 de Pedro 5, 2, 3 también dice, apacentad. Otra traducción dice, cuiden la grey de Dios o el rebaño de Dios, lo que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces estos ancianos, estos obispos, son responsables de enseñar, de supervisar, de apacentar la iglesia del Señor, la grey del Señor. Entonces vemos que en estos versículos Pedro dirige 3 responsabilidades a estos ancianos, a estos hombres. Dice, los ancianos, los obispos deben apacentar la iglesia voluntariamente. Es decir, esto no debe de ser a la fuerza. Esto no debe de ser porque alguien más te está ordenando. Dice que debe de ser voluntariamente. Hermanos, cuando Dios está haciendo la obra en alguien, cuando Dios ha llamado a un hombre para tal servicio, dice que debe de hacer de una manera voluntariamente. Esto quiere decir que nosotros no debemos de hacer nada para el Señor si no lo hacemos voluntariamente, con un corazón reconociendo que la iglesia es del Señor y por lo tanto es de Él y que todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor. También vemos que la segunda responsabilidad que Pedro da a estos hermanos dice, debe de realizar la obra con ánimo pronto o deseo de servir al Señor. Dice, no por codicia o por ganancia deshonesta. Es decir, no por algún beneficio propio. Cuando un hombre está de alguna manera ejerciendo tal cargo en una iglesia, debe de ser porque hay un deseo en su corazón. No debe de ser porque por medio de ahí obtendrá algún tipo de ganancia, porque no es de la manera que debe de ser. También vemos que la tercera razón dice que deben ser ejemplo para la congregación y no utilizar su posesión como un medio de ejercer señorío o dominio sobre el rebaño. Esto no debe de ser, hermanos, que cuando una persona, un pastor, un líder tiene tal cargo en la iglesia, no debe ejercer ningún tipo de señorío, porque la iglesia es del Señor, la cual Él compró con su sangre. Entonces, este obispo no tiene nada, dice, que ver con un cargo por encima de los demás, sino con una función de servicio. Estos hombres entonces no están en la iglesia
para ser servidos, sino para servir la iglesia. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que debemos de servir al Señor de una manera voluntariamente, que hay un deseo en nuestro corazón, dice, y no por tener algún tipo de ganancia. Sigue diciendo el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y vuelve a mencionar esa característica irreprensible, pero ahora dice Pablo, como administrador de Dios. Entonces, este obispo cumple esa función cuando es un administrador de Dios. Dice que un administrador era una persona que estaba encargado de regir los asuntos de una casa del propietario, aunque por lo general los administradores eran esclavos o hombres libres que antes habían sido esclavos. Muchos tenían la responsabilidad, dice, y autoridad considerable, además de atender todas las necesidades de los miembros de la familia. Estos hombres podían ser hechos aún responsables por causa de las finanzas, y estos hombres debían de asegurarse que todo lo que hacían debían de hacerlo como si era de ellos. Note usted que en muchos casos estos hombres ejercían esta supervisión de labor de otros siervos también. Lo hacían también para asignarles trabajos y evaluar su desempeño, y se aseguraba que quienes estuviesen enfermos o lastimados también recibieran el cuidado requerido. Entonces, estos administradores o estos mayordomos se les otorgaba cierta responsabilidad de su amo, dice, y que por lo general dice que eran esclavos a quienes se les confiaba autoridad para administrar las posesiones de su amo, y por lo tanto estos hombres eran responsables de rendirle cuenta a su amo por la preservación y expansión de sus propiedades. Note que estos hombres no eran dueños de todo esto que se les daba a cuidar, pero estos hombres tenían la responsabilidad de cuidar todo aquello que se les había puesto en sus manos. Entonces, este obispo, este anciano, dice, es necesario que sea administrador de Dios. Hermanos, Dios ha dejado en las manos del obispo, en las manos del anciano, del pastor, el cuidado, la administración, la dirección, la conducción de su iglesia. Por lo tanto, es responsabilidad de estos hombres de cuidar y de administrar lo que Dios ha dejado en sus manos, porque su iglesia, Él la compró con su sangre, Él pagó el precio de su redención. No porque este hombre sea el dueño, dice, el dueño es Cristo, y Él la compró con su sangre. Entonces, ¿qué se le demanda entonces a este hombre, a este administrador de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 4:12? Dice, ahora bien, se requiere, es decir, este es un requisito, no es algo opcional, que los administradores dice que cada uno sea hallado fiel. Cada administrador de Dios, cada obispo de Dios, cada anciano de Dios, cada pastor de la iglesia, dice, se requiere fidelidad. Fidelidad, dice, en su palabra, fidelidad a la conducción de su iglesia, fidelidad a lo que Dios ha mandado para poder administrar lo que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio eterno, infinito, con su sangre, y el precio Él lo pagó de la esclavitud de los seres humanos. Y ahora, por esa razón, hermanos, los ancianos, estos hombres, dice, deben de ser o debemos de ser administradores fieles delante del Señor, que cada cosa que Dios ha dejado en nuestras manos, podamos ser fiel a Dios, podamos hacer las cosas de una manera correcta. Somos responsables de poder administrar fielmente la iglesia como ancianos. Somos responsables, dice. Probablemente a veces
Uno pudiera pensar, hermanos, que solamente aquellos que tienen ciertos cargos o ciertas responsabilidades en la iglesia están a cargo de algo. Pero la verdad es que Dios ha dejado en nuestras manos, Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro poder, la responsabilidad de, si tienes esposa, si tienes hijos, de cuidar, de conducir, de enseñar, de proteger a tu familia. Por eso es que nosotros vemos que ahí en Corintios dice, 1 Corintios 4, déjenme ver, hermanos. Dice 1 Corintios 4, 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Note que a pesar de la inmadurez de estos hermanos en Corintio, Pablo siempre mostró, siempre consideró un afecto sincero a estos hermanos. Timoteo dice que Timoteo había sido, dice, discipulado, había sido enseñado con tanta fidelidad por el apóstol Pablo, que Timoteo podía ser enviado en lugar de Pablo, con la confianza de que lo representaría de una manera fielmente. Entonces, Pablo tenía esta confianza de poder enviar a este hermano en lugar de él. ¿Por qué? Porque este hombre dice que mostraba fidelidad. Y eso es lo que Dios espera, hermanos, de cada hombre, que sea fiel en lo que Dios ha mandado. Debemos de ser fiel en su palabra, fiel en nuestra conducta, fiel en nuestra manera de vivir. Pablo tenía toda la confianza por eso de poder enviar a Timoteo. En Colosenses 4:7 también dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual dice, he enviado a vosotros para esto, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y aquí vemos también a otro hermano fiel de Pablo. Dice que este Tíquico también fue un colaborador, un hermano, un siervo fiel, confiable del apóstol Pablo, al igual que Timoteo y Tito. Entonces estos hombres mostraban esta fidelidad que se requiere en los asuntos del Señor. Por eso nosotros debemos mostrar esa fidelidad, debemos de saber que debemos de rendir cuenta a Dios de todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. No es, hermanos, responsabilidad del pastor únicamente. Ciertamente el pastor tiene la responsabilidad de cuidar la iglesia, pero Dios ha dejado también la responsabilidad en cada hombre, en cada varón, la conducción, la enseñanza, el cuidado de su familia, de su esposa. No es responsabilidad del pastor estar discipulando, enseñando a tu esposa. De hecho, como hombres de Dios, como esposos, debemos de cuidar a nuestras esposas, debemos de saber cómo está espiritualmente, cómo está su corazón, en qué está estudiando, qué está aprendiendo. No es responsabilidad del pastor. Dios ha dejado que seamos buenos administradores y parte de esa administración es esa familia que Dios te ha dado. Tú no puedes esperar que el pastor va a ir y va a instruir tu familia, tus hijos, es responsabilidad tuya. Estos administradores dicen que ellos eran encargados, eran responsables de llevar a cabo aquello que su amo le decía. Como administradores de Dios, Dios nos ha dejado la responsabilidad de guiar y de conducir a nuestra familia. Es nuestra responsabilidad, hermanos, que podamos administrar
y cuidar y dirigir las cosas que Él ha dejado. Es por eso, hermanos, que debemos estar haciendo lo que debemos de hacer y que no seamos, dice, como aquel siervo que vino el Señor y no estaba haciendo lo que debía de hacer. Si usted va ahí a Mateo 24, entonces como siervos de Dios debemos de estar haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Mateo 24, 45, 51 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado o dichoso, feliz, afortunado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer, y a beber con los borrachos, vendrá, dice el Señor, de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, que Dios verdaderamente nos ayude, que nos dé la gracia para poder estar haciendo aquello que debemos de hacer, y que no seamos como este siervo que de alguna manera se descuidó porque pensó que su Señor todavía no regresaría. Hermanos, no debemos de estar perdiendo el tiempo, debemos de estar haciendo todo aquello que Dios nos ha demandado, porque es nuestra responsabilidad. Punto número 5. Dice el verso 7: continúa diciendo, dice, el punto número 5 son las características que un anciano no debe de tener. Y aquí vamos a ver 5 características que este hombre de Dios no debe de tener, no debe de mostrar. Y la primera dice: no soberbio. Dice: no soberbio, no arrogante. Una persona soberbia denota un interés egoísta y arrogante para imponer la voluntad propia con desconsideración total de cómo se verán afectados los demás. El interés egoísta y orgulloso de una u otra manera, dice, la raíz de todo pecado, que no solo desatiende los intereses y el bienestar de otras personas, sino, más importante, desatiende la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver la primera característica que este hombre, que este anciano, que este pastor no debe de tener. Dice que no debe de ser soberbio. Los pastores, los ancianos, los líderes, los servidores de la iglesia, dice, debemos de ser humildes. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. También el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, dice, al arrogante, mira de lejos. Dice: mas al altivo y al orgulloso mira de lejos. Dice que ahí en Santiago dice: pero Él da mayor gracia, y esa gracia es la única luz, hermanos, de esperanza para este hombre soberbio, este hombre arrogante. Es la única luz de esperanza que este hombre necesita. Es la gracia soberana de Dios que puede librarlo
de ese pecado, este hombre soberbio, porque esa gracia dice que es mayor que porque esa gracia mayor es más grande que el pecado y que Satanás. Entonces, un hombre soberbio, hermanos, primero es un hombre que solo mira por sus intereses y no está preocupado, es más, no le interesan los demás. Pero este hombre soberbio también necesita esta gracia, necesita este perdón de Dios, que es otorgado únicamente por el Señor Jesucristo. En Romanos 5, 20, 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Es esa gracia salvífica, es esa gracia salvadora que puede perdonar, que puede librar a esta persona soberbia. Hermano, si esta mañana tú estás acá y tú estás luchando con esta soberbia, primero vemos que dice que Dios al soberbio mira de lejos. Una persona soberbia no habita delante del Señor. Por lo tanto, si esta mañana tú probablemente luchas o tienes esta cualidad, hermano, necesitas venir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, este anciano dice que no debe de ser soberbio. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio, Dios lo mira de lejos. Y esta es una característica que no debe de haber en un hombre de Dios. En segundo lugar, dice que tenemos la siguiente característica que dice: no debe de ser iracundo. Una persona iracunda es una persona que es dada fácilmente a la ira. Dice este hombre que se aira fácilmente, rápidamente, que con poco se molesta, que se enoja. Tiene un carácter, dice, colérico, que no se puede tratar con él, que no se puede solucionar nada por su carácter, por su conducta. Es una persona que pierde el control, el dominio, siempre está molesto, siempre está enojado por todo. Esto dice que es una persona iracunda. Pero este anciano de Dios, dice Pablo, no debe de manifestar esta característica. En Santiago 2, 19 y 20... Santiago 2, 19 al 20 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen mal. Perdón, hermanos, perdí la cita, no es Santiago. Entonces vemos de que este hombre dice, este hombre iracundo, es este tipo de hombre, este tipo de persona, dice que se aira fácilmente, es este tipo de persona que se molesta. Entonces vemos que esta característica, esta cualidad, esta virtud no debe de haber en un hombre de Dios. También dice, continúa diciendo, no dado al vino, es la tercera característica. Literalmente dice que no sea borracho, que no sea dado a la botella. Si bien vemos, hermanos, el vino, dice, no debe de ser compañía al siervo del Señor. El apóstol Pablo utiliza la misma palabra en Timoteo 3:3, en la cual declara que todo obispo debe de ser, dice, no dado al vino. Más que una prohibición contra la borrachera o la embriaguez de un hombre de Dios, no debe de tener reputación de ser bebedor o de ser borracho. Ahora, el vino dice que se bebía por lo general en el tiempo de Pablo, al igual que en el tiempo del Antiguo Testamento, no era alcohólico. Dice o no tenía un contenido de alcohol alto. Dice que era un vino que se mezclaba con jugo fermentado con agua, tanto como mayor parte de agua y la mínima parte de vino. Y esto dice que era para disminuir
su poder de intoxicación, en particular cuando el clima era cálido y se consumían muchos líquidos, porque el agua, dice, con frecuencia estaba contaminada, tal como sucede hoy en día. Entonces es por eso que Pablo recomienda a estos hombres, dice, no dado al vino, pero vemos también que en este tiempo el vino era usado de una forma o de una especie por la razón de que se estaba dando. Dice que las aguas, dice, eran contaminadas. También dice que el leve contenido de alcohol en el vino común actuaba, dice, como desinfectante y tenía otros beneficios para la salud. Por eso es que nosotros vemos en 1 Timoteo 5:23 que Pablo le recomienda a Timoteo, le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus enfermedades. Entonces vemos que Timoteo tenía un problema estomacal. Las aguas dice que frecuentemente estaban contaminadas y como medio medicinal Pablo le recomienda a Timoteo de usar un poco de vino. Entonces nosotros podemos ver que una persona dice que no debe ser dada al vino, es decir, literalmente no debe ser un borracho. Y si esta cualidad está en un hombre de Dios, automáticamente, dice, está descalificado para tal obra. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes está lleno del Espíritu. Un anciano, un hombre de Dios, dice, no puede estar bajo el control del alcohol porque no está en condiciones para poder conducir la iglesia o no tendrá una mente clara para poder llevar a cabo tal obra. Y es por eso que Pablo recomienda a estos hombres de que no debían de ser dado al vino, porque una persona dado al vino era controlado por el vino. Y una vez que esta persona era controlado por el vino, no iba a tener una mente clara, una mente fresca para poder llevar a cabo aquello que se le había mandado. Sigue diciendo, dice, está lleno del Espíritu Santo. Este anciano más bien, dice, debe de estar controlado por el Espíritu Santo para poder ser guiado y así entonces tendrá una mente clara para dirigir, para conducir lo que Dios ha demandado o lo que Dios ha dejado en sus manos. Entonces este hombre de Dios no debe de ser dado al vino. Como cristianos debemos estar alejados, no debemos de ser dados al vino, sino que debemos de estar alejados de todo aquel lugar donde hay vino. Un cristiano no puede estar y no debe de estar en un lugar donde hay vino, porque primeramente dice que este hombre que es dado al vino es dirigido por los efectos del alcohol, y como cristianos debemos de mantenernos puros en toda nuestra manera de vivir. La cuarta característica dice no pendenciero. Literalmente, pendenciero significa una persona dispuesta a pelear, una persona que impulsa la contienda, que fácilmente se va a los golpes, a las peleas, a las disputas. Por extensión, pendenciero también se refiere a peleas físicas y verbales, y es posible, dice, herir a una persona de una manera más profunda con palabras crueles que con un golpe. Un hombre de Dios, un cristiano, un siervo, un líder, un pastor, dice que no debe ser pendenciero literalmente, no debe ser peleonero, no debe de ser una persona que busca la riña, las contiendas, sino más bien dice que debe demostrar características diferentes. Un anciano, un siervo de Dios, dice, no debe de tener parte alguna con el trato cruel. Dice, tanto fuera como con los de adentro. Es decir, un hombre no puede ser caracterizado por verse involucrado en problemas, en peleas, tanto fuera como dentro de la iglesia. Un hombre de Dios debe de saber aún cómo hablar con cada persona, con cada hermano, aún en su familia. Un hombre de Dios no debe de usar palabras groseras, palabras fuertes de tal grado. Dice que muchas veces se daña más con palabras fuertes que con un acto físico.
Entonces este hombre de Dios, dice, no debe de tener todas estas características. Cuando un cristiano, hermanos, está en algún tipo de conflicto o surge alguna situación de estas, el hombre de Dios debe de asegurarse que sean resueltos de forma pacífica, dice, razonables y sin contiendas. Por eso es que el hombre de Dios debe de estar lleno del Espíritu Santo para poder ser controlado, ser dirigido por el Espíritu y no por sus propios deseos. Dice Romanos 12, 17 a 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Note que Pablo reconoce que no siempre es posible estar en paz con todos, pero dice, si es posible, es decir, si depende de nosotros, debemos de estar en paz con todos. Un hombre de Dios no puede estar en pleitos, en discusiones, ni con los de afuera, ni con los de adentro, ni con los de su familia. Por eso Pablo dice, si es posible en cuanto a vosotros depende, es decir, si en nuestras manos está, si en lo que nosotros podemos hacer, debemos de evitarnos de todas estas cosas. Y esta es la siguiente característica que este hombre no debe demostrar. Y para terminar, dice la quinta característica, este hombre dice que no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo se está refiriendo a un hombre que sin honestidad ni integridad busca riquezas en lugares y prosperidad a cualquier costo. En el corazón de un anciano, de un hombre de Dios, de un líder, de un pastor, no debe de haber deseo codicioso de obtener ganancias deshonestas o riquezas en lugares o en la iglesia. Este no debe de ser el motivo por el cual un hombre de Dios esté en la iglesia, esté llevando a cabo una función en la iglesia. No debe de ser motivado por ningún tipo de ganancia. Dice un tipo de cargo, dice ahí ahí mismo en Timoteo, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a Perdí, hermano, disculpa. Entonces dice que la motivación, la codicia, no debe de estar motivada por el dinero que pueda traer o ganar. Esto también tiene que ver no solo con el tema económico, sino también con alcanzar posesiones, dice, prepotente, basándose en su condición de anciano. El deseo de enseñorearse de la grey, porque enseñoreándose de la grey, dice, obtendrá ganancias deshonestas. Hombres que les gusta, dice, ser vistos, que les gusta tener cargos, que les gusta los aplausos, por eso dice que les llevará inevitablemente a ser obtenedores de ganancias deshonestas. Por eso es que en tercera de Juan 1:9 dice, yo escribo a las iglesias, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener en primer lugar, dice, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando o jactándose con palabras malignas contra nosotros, y no contento, dice, con estas cosas, no recibe a los hombres, y a los que quiere recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Note que el hecho de que este hombre, dice Diótrefes, haya tenido el primer lugar entre ellos, eso también sin lugar a duda dice que también le daba algún tipo de ganancia deshonesta. Es por eso que este hombre recordaba estas obras que él hacía, dice, jactándose. Entonces, un hombre de Dios, un anciano de Dios, no debe
no debe de ir tras aquellas ganancias deshonestas. Ahí en 1 Timoteo 6, del 6 en adelante dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, esta característica no debe de haber en un anciano. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia para poder ser estos hombres que Dios ha dejado en su iglesia, que Él compró con su sangre, que podamos llevar a cabo aquella obra que Él ha encomendado, que podamos ser esos administradores, que podamos ser hallados fiel delante del Señor, que cuando el Señor venga podamos ser esos fieles que estuvimos haciendo y que hicimos aquello que Él mandó. Oremos. Señor y Padre, te doy gracias por este tiempo, Padre, que Tú nos has permitido, Padre, poder estar delante de Ti, Padre, y abrir Tu palabra. Señor, oro, Padre, para que seas Tú, Señor, trayendo convicción, Señor, a nuestros corazones. Padre, que podamos reconocer que si estamos en este lugar, Señor, en esta congregación, es porque a Ti te ha placido, Señor. Tú has querido que estemos aquí. Señor, que Tú levantes hombres, Señor, piadosos, hombres temerosos, hombres con un corazón humilde, Señor, hombres con un corazón regenerado por Ti, Señor. Que podamos, Padre, ser esos ancianos, que podamos llevar a cabo todo aquello que Tú has dejado, Señor, en nuestras manos. Padre, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, porque ciertamente a veces no nos conducimos de la manera correcta, pero nos damos cuenta, Señor, que no es la iglesia de ningún hombre, sino que es la iglesia Tuya, la cual Tú compraste con Tu propia sangre. Por lo tanto, Señor, oro para que Tú levantes en esta congregación hombres piadosos, temerosos. Señor, que Tú nos ayudes a llevar, Señor, a cabo esta tremenda verdad, Señor. Ciertamente, Señor, los requisitos, los estándares que Tú has establecido para Tu iglesia son altos, Padre, pero que de una, Señor, o de otra manera queremos llevar a cabo, Señor, tal obra. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que Tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de Tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.